Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de vasculitis. Vamos a hablar primero de lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, el concepto de vasculitis, las principales manifestaciones clínicas de las vasculitis, su clasificación y brevemente algunas menciones de tratamiento. Entonces, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes se dan cuando se pierde la tolerancia hacia lo propio, o sea, el cuerpo deja de reconocer los autoantígenos, que serían los antígenos propios, como propios y los ataca. ¿Por qué ocurre? Por un interjuego entre fenómenos genéticos, ambientales e inmunológicos. La etiología no es del todo conocida, pero sí sabemos que las características principales son una respuesta anormal del sistema inmune, tanto humoral como celular, que lleva a una activación crónica del sistema inmune, por lo tanto es un fenómeno inflamatorio crónico. Las manifestaciones clínicas vamos a ver que son extremadamente variadas, en particular en el caso de las vasculitis, por poder afectar vasos de cualquier tamaño en cualquier lugar del cuerpo. Algunas son más características que otras y son en las que nos vamos a detener. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por la interpretación conjunta de una historia clínica detallada que incluye la anamnesis, la exploración física. De ahí vamos a un laboratorio inicialmente general y después nos pueden ayudar algunos datos del laboratorio inmunológico. Desde esta evaluación inicial llegamos a un diagnóstico de sospecha clínica que posteriormente vamos a afinando complementando nuestra metodología por diferentes estudios complementarios, imágenes y muchas veces va a ser útil la biopsia en el caso de la vasculitis para poder detectar el compromiso inflamatorio de la pared vascular característico de las vasculitis. Entonces, hablamos de vasculitis cuando hay inflamación de la pared vascular de los vasos sanguíneos. Pueden ser vasos de cualquier tamaño, como decíamos, y de cualquier lugar del cuerpo y por eso las manifestaciones van a ser tan variables. Entonces, recordemos brevemente que del corazón tenemos inicialmente la aorta, y como todas las grandes arterias, tienen una capa muscular, una capa media y un endotelio que va a recubrir la luz. Después tenemos arterias de diferente tamaño, grandes, medianas y pequeñas arterias. De ahí nos vamos a arteriolas. Después capilares, vénulas y venas. Las vasculitis pueden afectar cualquiera de estos vasos en nuestro sistema. Entonces, en el caso de un compromiso de una afectación de una arteria, esta es una arteria normal que puede inflamarse. Como consecuencia de la inflamación podemos tener estenosis, o sea, disminución de la luz o directamente obstrucción, o también como consecuencia de la inflamación de esa pared arterial podemos tener formaciones aneurismáticas por debilidad de la pared debido a la inflamación. Y si ese aneurisma termina rompiéndose, porque la pared termina siendo tan débil que se rompe, podemos tener también hemorragias. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas ya sea con la isquemia o necrosis, justamente por disminución del flujo, por esta estrechez u obstrucción de las paredes vasculares, o bien por los sangrados menos frecuentemente. Y también vamos a tener manifestaciones de inflamación sistémica, por generar una respuesta inflamatoria crónica. La clasificación va a depender del tamaño del vaso, como veremos más tarde. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, recordemos que esta es una arteria normal que tiene la capa interna con el endotelio, la capa media y la adventicia. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación de grandes arterias? Por ejemplo, en una vasculitis de células gigantes, tengo
toda esta capa, tanto la íntima, la media, como la adventicia, infiltrada en este caso por polimorfonucleares, por linfocitos, y eso me genera una disminución de la luz vascular con las consecuentes manifestaciones clínicas de isquemia, y esto es un vaso más chico, pero donde también vemos característicamente todos estos puntos acá violeta son el infiltrado inflamatorio en la pared vascular, que son característicos de las vasculitis. En el caso de aneurismas lo podemos ver en una arteriografía, en este caso una cinecoronariografía, en un paciente con enfermedad de Takayasu, que es característico observar múltiples dilataciones aneurismáticas de las arterias coronarias. Entonces, como vimos, pueden ser manifestaciones o entidades extremadamente heterogéneas que pueden constituir desde procesos locorregionales autolimitados, vamos a ver el ejemplo de las vasculitis cutáneas leucocitoclásticas aisladas, o también ser una manifestación de una vasculitis sistémica necrotizante, que son enfermedades muy severas que pueden comprometer la vida del paciente a corto plazo. Y muchas veces las manifestaciones clínicas están solapadas, por eso es muy importante que incluso a nivel de atención primaria se conozcan las manifestaciones clínicas, sobre todo las manifestaciones clínicas iniciales de estas enfermedades, porque la detección temprana va a ser crucial para un tratamiento oportuno, ya sea a nivel de atención primaria ambulatorio, como en el caso, por ejemplo, de estar en una guardia y recibir un paciente con clínica compatible con lo que vamos a ver que es un síndrome pulmón-riñón, que puede ser por una vasculitis asociada a ANCA. Por lo tanto, es fundamental conocer las manifestaciones y reconocer qué nos puede hacer sospechar que estemos ante una vasculitis, y en el caso de estar ante una vasculitis, en qué casos puedo sospechar que tenga compromiso sistémico. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, una de las más frecuentes son manifestaciones de inflamación. Decíamos que una enfermedad autoinmune, una enfermedad inflamatoria crónica que puede tener síntomas constitucionales, astenia, malestar, fiebre, pérdida de peso. Voy a tener muy frecuentemente elevación de los reactantes de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, y también puedo tener manifestaciones de los vasos inflamatorios inflamados a nivel de la piel, como púrpura o nódulos, o puedo tener úlceras en diferentes localizaciones. También puede tener manifestaciones clínicas de isquemia o de trombosis, por lo que decíamos antes, por insuficiente irrigación, o de hemorragias intraparenquimatosas. Y, por supuesto, si estamos ante vasculitis sistémica, una disfunción orgánica múltiple de etiología desconocida puede ser consecuencia de una vasculitis sistémica y puede ser su primera o principal manifestación. Entonces, acá vemos un compromiso cutáneo, en este caso una vasculitis cutánea leucocitoclástica. Si bien el compromiso es cutáneo, puede ser una primer manifestación de una enfermedad sistémica, o como por ejemplo una vasculitis asociada a ANCA. Vemos acá también nódulos pulmonares, en este caso también por una vasculitis asociada a ANCA, una granulomatosis con poliangeitis. Otras manifestaciones pueden ser isquemias digitales, en este caso en un paciente con vasculitis crioglobulinémica, o compromiso del sistema nervioso central con isquemias o con hemorragias, como vemos acá en este último caso. También isquemia gastrointestinal, lo podemos ver en una tomografía con aire en la pared vascular. Podemos tener fenómeno de Raynaud, que son cuando las extremidades de las manos
por fenómenos vasoespásticos, pasan por fenómenos de palidez, cianosis y rubicundez. Puedo tener lívido reticularis, puedo tener también compromiso muscular, cardiovascular, compromiso de mucosas o compromiso de vía aéreas superiores o inferiores, como veremos en algunos ejemplos. Este es un caso de lívido reticulares. Entonces, de fenómeno de Raynaud va a haber una clase especialmente dedicada a esto, pero quiero simplemente recordar que puede ser una manifestación primaria en individuos que no tienen ningún tipo de enfermedad, o sea, en individuos sanos, pero también dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas de las que pueden asociarse, puede llegar a estar asociada a una vasculitis. Fundamentalmente, crioglobulinemia, poliarteritis nodosa o vasculitis de Takayasu son las vasculitis que con más frecuencia pueden tener fenómeno de Raynaud. Si bien las vasculitis no son la principal causa autoinmune de fenómeno de Raynaud, que lo van a ver que la esclerosis sistémica es la que con más frecuencia da esta manifestación, pero puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes, también en algunas vasculopatías, o puede estar relacionado con el uso de algunos fármacos, fundamentalmente ergotamina y derivados, nicotina. Por eso, a lo mejor si un paciente fuma, lo más frecuente va a ser que el Raynaud se pueda llegar a relacionar con el tabaquismo, entre otras causas que van a ver después con más detalle. La libido reticularis puede ser la primera manifestación también de una vasculitis. La libido es esa coloración algo cianótica o rojo azulada que dibuja como una red, por eso el nombre de reticularis, y puede ser fisiológica, o sea, puede estar presente en individuos normales, sobre todo mujeres delgadas, pero puede ser una manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica. Dentro de las más frecuentes, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, sobre todo, pero también en algunas vasculitis, que es el tema que hoy nos interesa, como fundamentalmente la poliarteritis nodosa, ya sea la poliarteritis nodosa clásica o la cutánea limitada, algunas vasculitis leucocitoclásticas, vasculitis asociadas a ANCA o la crioglobulinemia. Este es un caso muy marcado de una libido reticularis, pero también la tenemos que saber reconocer cuando es más sutil, como lo que vemos acá, este marmolado que vemos, puede ser en miembros inferiores o también en miembros superiores, o un caso sutil como el que vemos acá, algunas zonas discontinuas de esta distribución en red que nos tiene que hacer sospechar, si bien puede estar presente en individuos sanos, nos puede hacer sospechar algunas enfermedades autoinmunes, entre ellas, recordemos de nuevo, síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso sistémico y también algunas vasculitis. ¿Cómo las clasificamos? Dijimos fundamentalmente según el tamaño del vaso afectado. Entonces, tenemos vasculitis de pequeño vaso, que pueden ser por inmunocomplejos, vasculitis crioglobulinémica, vasculitis por IgA o la urticaria vasculitis hipocomplementémica, que se asocia a anti-C1Q. En este caso vamos a tener compromiso de arteriolas, capilares y vénulas. En el caso de las vasculitis asociada a anticuerpo antimembrana basal glomerular, el compromiso va a ser casi exclusivamente capilar, sí, los capilares. Ahora, las vasculitis asociadas a ANCA son típicamente vasculitis que pueden afectar pequeño vaso, entendemos por pequeño vaso, como dijimos recién, arteriolas, capilares o vénulas, pero también me puede comprometer vaso medio, que sería arterias de pequeño o en algunos casos de mediano calibre. Las vasculitis asociadas a ANCA son tres, básicamente: la poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangitis o granulomatosis eosinofílica con poliangitis. La vasculitis de vaso medio, según la edad,
lo más frecuente va a ser poliarteritis nodosa en pacientes en edad media y en los niños la enfermedad de Kawasaki. Afecta vaso medio, que son arterias de pequeño o mediano calibre. Y finalmente, vasculitis de grandes vasos como la enfermedad de Takayasu en pacientes en edad media o en pacientes mayores, las arteritis de células gigantes. Vamos a detenernos ahora en cada una de ellas para hablar de sus principales características y en qué casos las tenemos que sospechar. Entonces, este es otro esquema que muestra lo mismo, simplemente como para evaluar cómo en algunos casos están más comprometidos, por ejemplo, vénulas, capilares y arteriolas, como las que son por inmunocomplejos. Las vasculitis asociadas a ANCA, recordemos entonces, sobre todo pequeño vaso, arteriolas, capilares y vénulas, pero también pueden afectar pequeñas arterias o en menor frecuencia medianas arterias, y las vasculitis de vaso medio son arterias, no arteriolas, importante hacer esa diferencia. Vaso medio es arterias de mediano calibre o de pequeño calibre, mientras que las vasculitis de grandes vasos pueden también afectar arterias de medio y pequeño calibre, pero sobre todo afectan grandes vasos. Vemos entonces con detalle y empezamos por una manifestación clínica muy frecuente, que es la vasculitis leucocitoclástica cutánea, lo que llamamos también púrpura palpable. ¿Y por qué la llamamos púrpura palpable? Para diferenciarla de la púrpura por plaquetopenia, donde en ese caso lo que tenemos es una extravasación de los glóbulos rojos sin inflamación de la pared vascular en la plaquetopénica. En este caso es una púrpura palpable porque tengo también los vasos que pueden estar extravasados, pero por daño de la pared vascular por inflamación. Y por eso, como hay inflamación, se palpa. A veces es difícil de diferenciar. Se puede cerrar los ojos y pasar la mano. Y si sentimos la sobrelevación, la púrpura palpable nos habla de que hay un componente inflamatorio. Muchas veces vamos a ver algunas fotos, el componente inflamatorio es muy claro por un color rojo vinoso importante, y el diagnóstico con la púrpura plaquetopénica es más evidente, además de, por supuesto, el laboratorio donde no hay plaquetopenia. Entonces, como decíamos, puede ser aislada o primaria, o puede estar asociada a algunas infecciones, a veces infecciones menores como vía aérea superior o gastrointestinales, y en algunos casos infecciones severas como endocarditis bacteriana, meningococcemia, tuberculosis o infecciones virales como hepatitis B, C, HIV, citomegalovirus. En algunos casos está asociado a fármacos o a tóxicos, y puede asociarse también a tumores malignos, sobre todo hematológicos, si bien puede también ocurrir asociado a tumores sólidos. Finalmente, puede ser una manifestación que acompañe una vasculitis sistémica, como por ejemplo una vasculitis asociada a ANCA, o puede también ser la primera manifestación de una vasculitis necrotizante. De ahí la importancia de una evaluación completa de un paciente que viene con una púrpura palpable, que es un motivo de consulta relativamente frecuente, y como acabamos de ver, puede ser o bien aislada o bien asociada a un proceso menor, pero también puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica que requiere un pronto diagnóstico y tratamiento. Entonces, como decíamos, a nivel cutáneo, si afecta solamente pequeños vasos, vénulas, capilares o arteriolas, la manifestación clínica va a ser la púrpura, la púrpura palpable. En cambio, si tengo un compromiso más profundo de pequeñas arterias o de arterias de mediano calibre, puedo tener nódulos o puedo tener lívido reticularis. Entonces, recordemos que las vasculitis por inmunocomplejos generalmente
solo me afectan pequeños vasos y la vasculitis asociada a ANCA puedo tener compromiso de pequeño vaso o también algo de vaso medio, o sea, pequeñas y medianas arterias. Y no confundir pequeño vaso con pequeñas arterias, ¿ah? Simplemente recordar, las vasculitis de vaso medio no comprometen arteriolas capilares ni vénulas, pero sí pueden comprometer arterias de pequeño o de mediano calibre. Vaso medio, arterias de pequeño o mediano calibre. Entonces, ¿cómo se va a manifestar las vasculitis cutáneas? Fundamentalmente como púrpura, pero también puedo tener equimosis o lesiones de tipo urticariforme, pero que duran más de 24 horas cada lesión. En algunos casos, necrosis, ulceración, pústulas. Acá vemos bien el componente inflamatorio, este color rojo vinoso fuerte es muy característico de una vasculitis cutánea leucocitoclástica. Ahora, no nos dice si está aislada a la piel o si está asociada a un compromiso sistémico. Sí decimos que cuando está por encima del nivel de la rodilla es un poco más frecuente que esté asociada a enfermedades sistémicas, o también cuando tiene reactantes de fase aguda muy elevados y por supuesto hay que hacer una evaluación sistémica para asegurarnos que no tenga fundamentalmente compromiso renal, por ejemplo, con una orina, ver un sedimento urinario o otras manifestaciones sistémicas. Esta es otra manifestación que puedo tener, esas hemorragias en astilla que son características. Y cuando ya afecta pequeñas arterias de la dermis profunda y tejido subcutáneo, podemos tener nódulos, que es más lo que se palpa que lo que se ve. Pero esto es una foto donde sí puedo tener lesiones que a veces el paciente lo describe como hematomas, nos cuenta, tengo como moretones pero sin golpearme, y cuando palpamos podemos percibir que hay un nódulo subcutáneo. Se puede biopsiar y llegar al diagnóstico definitivo con la biopsia de esas lesiones. O también, como dijimos, la livedo reticulares. Entonces, dentro de las vasculitis de pequeño vaso tenemos la púrpura de Schönlein-Henoch, que es una también llamada vasculitis por IgA y que se da por depósito de IgA en las paredes de los vasos sanguíneos. Afecta, dijimos, preferentemente vénulas, capilares y arteriolas. La principal manifestación es la púrpura palpable, o sea, la vasculitis cutánea leucocitoclástica, pero es frecuente que tenga también compromiso articular, compromiso gastrointestinal y compromiso renal como glomerulonefritis. Si bien es una enfermedad que es más frecuente en niños y que sobre todo en los chicos tiene un muy buen pronóstico, muchas veces autolimitado, requiriendo un curso no muy prolongado de corticoides, también puede darse en los adultos y muchas veces en los adultos la evolución es más tórpida. Acá vemos característicamente, perdón, la púrpura palpable, la biopsia en piel con el compromiso bien de pequeño vaso y la glomerulopatía con una glomerulonefritis por IgA. La crioglobulinemia también es una vasculitis de pequeño vaso, afecta preferentemente vénulas, capilares y arteriolas, y el compromiso va a estar asociado ya sea a un componente monoclonal que genera inmunocomplejos, que justamente por eso se llama crioglobulina, porque se agregan y se precipitan ante el frío. Y estos inmunocomplejos pueden ser de tipo monoclonal cuando están asociados a discrasia de células plasmáticas, síndrome mieloproliferativo, en algunos casos linfoproliferativos, o pueden tener un componente policlonal. En este caso le decimos crioglobulinemia mixta, se asocia fundamentalmente a virus hepatitis C, a diferentes enfermedades autoinmunes sistémicas y también se puede asociar a síndromes linfoproliferativos, por eso es siempre muy importante hacer una evaluación completa.
En los casos de la crioglobulinemia mixta, suelen tener actividad de factor reumatoide, o sea, altos títulos de factor reumatoide y consumir complemento a predominio de C4, o sea, van a tener C4 bajo, incluso muy bajito. Estas son algunas de las características: isquemia digital, una púrpura con un componente generalmente inflamatorio bastante intenso, y a veces puedo tener úlceras o a veces gangrenas digital. Es común también la libido reticularis, compromiso articular, neurológico periférico, glomerulonefritis, y en sangre vamos a tener, como decíamos, crioglobulinemia, y altos títulos de factor reumatoide y consumo de C4, o sea, bajos niveles de C4 en sangre. Las vasculitis asociadas a ANCA son vasculitis de pequeño vaso que también pueden comprometer vaso medio, o sea, pequeñas arterias o arterias medianas en menor medida, y se describe la poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangitis, que antes le decíamos enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que antes le decíamos enfermedad de Schurke-Strauss. Son entonces vasculitis necrotizantes que no se asocian a depósito de inmunocomplejo. Por ejemplo, en las biopsias renales no vamos a tener gran cantidad de depósitos, por eso decimos que son pauci-inmunes. Se asocian frecuentemente a ANCA, por eso llaman vasculitis asociada a ANCA, pero la ausencia de ANCA no descarta la enfermedad. Vamos a ver que según la sospecha clínica, según las manifestaciones clínicas, incluso hay características, digamos, clasificatorias que nos ayudan también. La presencia de ANCA es altamente sugestivo, pero su ausencia no descarta la enfermedad. ¿Qué manifestaciones pueden tener? Vamos a ver que en mayor o menor medida pueden estar en cualquiera de las tres vasculitis asociadas a ANCA que mencionamos. Vía superior es sobre todo característico, como veremos, de la granulomatosis con poliangiitis, y puede ser ya sea sinusitis, generalmente son sinusitis crónicas recidivantes, también rinitis granulomatosa, otitis crónica recidivante, muy característico de granulomatosis con poliangiitis. También los nódulos pulmonares, característico también de granulomatosis con poliangiitis, y por supuesto en estos casos hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis o con neoplasias malignas de pulmón, entre otros. Finalmente, el compromiso pulmón-riñón, que es la hemorragia alveolar difusa, que puede estar aislada o acompañada de una glomerulonefritis. Es un cuadro que puede ser muy severo, que puede comprometer la vida del paciente, y dentro de las entidades que lo pueden provocar, la poliangitis microscópica es la que lo puede dar con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a ver? En una tomografía de tórax vamos a ver una característica de hemorragia alveolar difusa, que es un infiltrado tipo vidrio esmerilado, que es simétrico, tipo mariposa. El paciente puede o no tener hemóptisis. Clínicamente sí es muy característico que tenga disnea y que encontremos estas imágenes en una tomografía de tórax. Y desde el punto de vista renal, lo primero que vamos a ver es una alteración del sedimento de orina con proteinuria, eritrocitos dismórficos, y esos dismórficos al tener origen glomerular, y esos eritrocitos, perdón, al tener origen glomerular van a ser frecuentemente dismórficos. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer fundamentalmente con el síndrome de Gottpasture, donde lo que vamos a encontrar en sangre van a ser anticuerpos antimembrana basal glomerular. También hay otras entidades que pueden dar el síndrome de pulmón-riñón. En el lupus lo podemos encontrar. Entonces, las tres básicamente enfermedades más frecuentes autoinmunes que lo pueden dar son las vasculitis asociadas a ANCA, número 1, poliangitis microscópica, también el lupus o los anticuerpos antimembrana basal glomerular.
Otras manifestaciones clínicas van a ser las cutáneas, como dijimos, tanto a nivel de como púrpura, como con nódulos subcutáneos o lívido reticularis. Puedo tener compromiso del sistema nervioso periférico como mononeuritis múltiple o polineuropatía, uveitis posterior con vasculitis retiniana o una afectación multisistémica o síntomas isquémicos múltiples, sobre todo en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, nos tienen que hacer sospechar vasculitis sistémicas, incluyendo vasculitis asociada a ANCA. Acá vemos compromiso del sistema nervioso central con un cuadro hemorrágico, compromiso mesentérico en un paciente con una vasculitis asociada a ANCA. Entonces, los ANCA, ¿cómo los voy a encontrar? Tengo diferentes localizaciones. Puedo decir que por inmunofluorescencia la voy a diferenciar por C-ANCA, que es de localización central, o P-ANCA de localización periférica. Pero la mejor determinación hoy en día es por ELISA, que me puede determinar la presencia de anticuerpos antiproteinasa 3, que son los que se asocian al P-ANCA y que van a estar presentes sobre todo en la granulomatosis con poliangitis con mayor frecuencia. Mientras que el P-ANCA, que son los que están relacionados con los anticuerpos antimieloperoxidasa o anti-MPO, van a ser más frecuentes en la poliangitis microscópica. Mientras que la granulomatosis eosinofílica con poliangitis puede tener tanto P-ANCA como C-ANCA y su frecuencia de aparición es menos frecuente. Vemos entonces que la determinación de P-ANCA o antiproteinasa 3, perdón, P-ANCA o anti-MPO o C-ANCA antiproteinasa 3 no define absolutamente qué tipo de vasculitis es. Va a ser el conjunto de manifestaciones clínicas y de laboratorio los que nos lo van a definir, pero sí son más frecuentes en una u en otra vasculitis como acabamos de mencionar. Entonces, vamos ahora a repasar cada una de ellas. La granulomatosis con poliangitis, una vasculitis necrotizante, típicamente es granulomatosa, como su nombre le indica, quiere decir que puedo encontrar granulomas en las biopsias. Es pausinmune, o sea, no voy a tener depósitos de inmunocomplejos o van a ser escasos. Afecta, como dijimos, pequeño vaso o vaso medio, en particular capilares, vénulas, arteriolas o pequeñas arterias y también vénulas. Lo más frecuente es tracto respiratorio superior, sinusitis, otitis, rinitis y tracto respiratorio inferior, sobre todo en forma de granulomas, por ejemplo, en pulmón. Entonces, la clasificación del 2021, digamos, 2022, en realidad, si bien el artículo es 2021, sale como clasificación 2022 ACR EULAR. Es una clasificación, no son criterios diagnósticos, sino criterios clasificatorios. Y esto significa que el paciente tiene que tener un diagnóstico de vasculitis y los criterios clasificatorios sirven para clasificar justamente de qué tipo de vasculitis se trata. Entonces, si el paciente tiene compromiso de vía aérea superior, con exudado nasal, úlceras costras, congestión, bloqueo, perforación nasal, suma puntos. Si tiene también compromiso del cartílago nasal, también suma puntos. Y si tiene hipoacusia neurosensorial o de conducción, suma puntos por compromiso también de otitis. Desde el punto de vista de laboratorio, imágenes y biopsia, los ANCA-C o anti-PR3 son los que más puntos suman. También nódulos pulmonares, masas o cavitaciones. Si encontramos en una biopsia inflamación granulomatosa, si tengo también compromiso en imágenes a nivel de senos paranasales, mastoiditis o inflamación a ese nivel. Si tengo una glomerulonefritis pausinmune en la biopsia, también suma puntos. En cambio, fíjense que es interesante que la presencia de P-ANCA no descarta, o sea, no lleva a que esto
no se pueda clasificar como granulomatosis con poliangitis, pero sí me resta puntos. ¿Por qué? Porque me va a hacer más sospechar en una poliangitis microscópica. Lo mismo con la eosinofilia periférica, ahí resta mucho, resta 4 puntos porque me va a hacer sospechar una granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Vemos entonces la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, básicamente es también una vasculitis necrotizante granulomatosa, pero rica en eosinófilos, a diferencia de la GPA, que no es característica la presencia de eosinófilos. Se asocia muchas veces a asma, eosinofilia, pólipos nasales. También es frecuente tracto respiratorio superior e inferior y característicamente se asocia a mononeuritis múltiple. Entonces, los criterios clasificatorios también va a sumar puntos. Las manifestaciones que mencionamos recién como las más frecuentes, fundamentalmente obstrucción de vía aérea y los pólipos nasales, que son características de esta entidad y no de las otras vasculitis asociadas a ANCA, y la mononeuritis múltiple, si bien puede estar en cualquiera de las tres, es más característica de esta patología. En el laboratorio suma sobre todo la eosinofilia, la biopsia con los eosinófilos. En cambio, la positividad tanto para CANCA o anti-PR3 resta puntos porque nos hace más pensar en una granulomatosis con poliangitis. Y también la hematuria suma puntos porque no es frecuente el compromiso renal en este caso. Finalmente, la poliangitis microscópica también es una vasculitis necrotizante y pausinmune, como todas las vasculitis asociadas a ANCA, tienen escasos o nulos depósitos inmunes en las biopsias. También afecta pequeños vasos, en algunos casos vaso medio, que serían arterias de pequeño o mediano calibre. Es muy frecuente la glomerulonephritis necrotizante y la capilaritis pulmonar, por eso decimos que es la forma más frecuente de síndrome pulmón-riñón, y también puede dar un compromiso pulmonar de tipo enfermedad pulmonar intersticial, y a diferencia de las otras no tiene afectación granulomatosa. Entonces, los criterios clasificatorios, recuerdo de nuevo, es para clasificar una vez que tenemos el diagnóstico de vasculitis. Me va a restar puntos el hecho de que tenga compromiso de vía aérea superior, porque eso es más característico de las otras vasculitis asociadas a ANCA. Me suma puntos tener PANCA o anti-MPO, tener compromiso pulmonar intersticial también suma puntos, y tener compromiso glomerular como glomerulitis pausinmune también me suma puntos. En cambio, la presencia de CANCA resta puntos y claramente la eosinofilia resta 4 puntos porque va a ser mucho más característica de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Finalmente, vasculitis de vaso medio, y acá no nos confundamos, vaso medio es arterias medianas, pero también arterias de pequeño calibre. Lo que queda fuera de vaso medio son arteriolas capilares y vénulas. Entonces, dentro de vaso medio, en niños es característico el síndrome de Kawasaki. Es un cuadro inflamatorio sistémico con fiebre, conjuntivitis, adenopatía, sobre todo cervicales, mucositis, eritema polimorfo. Y es bastante característico el compromiso de las arterias coronarias, que se puede ver, como veíamos antes, en una cinecoronariografía como múltiples lesiones aneurismáticas, que es lo que se llama el arrosareado, que es lo característico de las arteriografías en las vasculitis de vaso medio. En pacientes de edad media, 40-60 años, la vasculitis de vaso medio característico es la poliarteritis nodosa. Entonces, va a comprometer arterias de pequeño y mediano calibre, pero no va a comprometer lo que llamamos pequeño vaso, o sea, no compromete ni arteriolas, ni capilares, ni vénulas. No tiene glomerulonefritis porque la glomerulonefritis justamente es un compromiso capilar y tampoco está asociada a ANCA. O sea que si yo tengo pacientes que tienen todas las características clínicas que me hacen pensar
a esta enfermedad, pero tiene compromiso glomerular, ya no clasifica como poliarteritis nodosa, sino que va a clasificar probablemente como alguna de las vasculitis asociadas a ANCA, probablemente como una poliangitis microscópica. Lo mismo si tiene ANCA positivo. Ahora, ¿qué es lo característico de esta vasculitis de vaso medio? La presencia de lívido reticularis, también pérdida de peso, mononeuritis múltiple, hipertensión arterial por compromiso vasculorenal. Puede tener también insuficiencia renal, pero no por compromiso glomerular, sino por un compromiso vasculorenal, y es la gran diferencia justamente con la poliangitis microscópica. Y es muy característico que se asocie al virus de la hepatitis B. ¿ah? Es más frecuente en mujeres y no tiene una etnia particular de frecuencia. Este es un caso de una paciente con una poliarteritis nodosa, la van a encontrar también abreviada como PAN. En este caso tenía lesiones por isquemia periférica y también por mononeuritis múltiple, típicamente la livedo reticularis, y tuvo una excelente respuesta. Fíjense cómo desaparece la isquemia y cicatrizan las lesiones que tenía en miembros inferior con tratamiento. En este caso hizo uso de corticoides y ciclofosfamida con excelente respuesta y seguimiento a largo plazo también excelente. Este es un caso con compromiso de vasos mesentéricos y compromiso del sistema nervioso central. Se veían dilataciones aneurismáticas en la arteriografía y una hemorragia en sistema nervioso central, que también con buena respuesta al tratamiento inmunosupresor con corticoides y ciclofosfamida. En el caso de la poliarteritis nodosa, no tenemos la clasificación Euler ACR del 2022 y nos seguimos manejando con la clasificación de 1990, que tiene en cuenta todas las características clínicas que acabamos de mencionar. Finalmente, las vasculitis de grandes vasos incluye aorta y los vasos, sus ramas mayores. Y ahí tenemos la arteritis de células gigantes, que se da frecuentemente en pacientes mayores a 60 años, que puede tener manifestaciones sistémicas como fiebre o febrícula, pérdida de peso, astenia, anorexia. Es una causa de fiebre de origen desconocido en pacientes mayores a 60 años. Es característico también la elevación de la eritrosedimentación. Muchas veces tiene una anemia con características de anemia de enfermedades crónicas, y puedo tener artralgias o mialgias. El inicio puede ser brusco, puede ser insidioso, y es muy característico la cefalea. Cefalea, fiebre y eritro alta nos tiene que hacer pensar en arteritis de células gigantes. Esto es algo que perfectamente, al igual que la púrpura cutánea, puede un paciente venir a un centro de salud con estas manifestaciones. ¿Qué hacemos? Vamos a palpar. Fíjense, en la región temporal podemos ver la inflamación. Vemos en realidad sobrelevación que corresponde a las arterias en la región temporal, y generalmente hay un dolor y una sensibilidad a la palpación por compromiso justamente de las arterias temporales. Y otra manifestación clínica muy característica es la claudicación mandibular. El paciente dice que empieza a masticar y se cansa. No puede seguir masticando justamente por isquemia relativa, que hace que no pueda seguir masticando. Esto es una biopsia de una arteria temporal, que es uno de los métodos diagnósticos. Vamos a ver que ahora la ecografía tiene una sensibilidad muy similar. Se asocia muchas veces a polimialgia reumática. La polimialgia reumática característicamente va a dar dolores de tipo tendinoso muscular, de cintura escapular y pelviana, y sobre todo es característico muchísima rigidez matinal. Puede tener complicaciones visuales, es una de las principales complicaciones.
de las arteritis de células gigantes. En el caso de tener alteraciones visuales es una urgencia, requiere pulso de metilprednisolona en forma rápida porque el paciente puede perder la visión si no se actúa rápidamente. Y el tratamiento básicamente es con corticoides, pero también se pueden usar otros tratamientos para reducir a largo plazo la dosis de corticoides, que ya es más para el especialista. Entonces, la clasificación va a ser básicamente la presencia de cualquiera de las manifestaciones que mencionamos previamente y acá sí remarcar que un eritro mayor a 50 o una PCR mayor a 10 miligramos por litro es lo más característico y por lo tanto lo que suma puntos en los criterios clasificatorios. También interesante que fíjense que en este caso la biopsia de arteria temporal positivo o la ecografía Doppler de las arterias temporales que tiene como característico el signo del halo que justamente me habla de la inflamación alrededor de las arterias temporales, están puestos en el mismo nivel de evidencia y efectivamente hay mucha bibliografía que muestra que tiene una muy buena sensibilidad tanto para arterias temporales como para las arterias axilares, que si el compromiso es bilateral, también es característico, por eso suma puntos en la clasificación y es muy útil en este caso la realización de un PET porque se ve actividad a nivel de la aorta o de alguna de sus ramas. Otra vasculitis de grandes vasos que se da en pacientes más jóvenes es la arteritis de Takayasu. En este caso, los pacientes habitualmente tienen 40, 50 años de edad dentro de los criterios clasificatorios del 2022, sí o sí, como criterio de ingreso tienen que tener menos de 60 años y tener evidencia de vasculitis, en este caso por imágenes. Es muy difícil las vasculitis de Takayasu tener accesible alguna arteria para biopsiar porque generalmente está comprometida la aorta o sus principales ramas o arterias, por ejemplo, arterias renales, mesentéricas, y por lo tanto el diagnóstico va a ser por imágenes. Eh, es más frecuente en mujeres y puedo tener, según en la zona comprometida, dolor de tipo cardíaco, muy característico, la claudicación en miembros inferiores por compromiso aortoilíaco o soplos, también producto de la inflamación y disminución del calibre en arterias ya sea a nivel de ilíacas, por ejemplo, o carotidios anormalidades, de hecho, en las arterias carotídeas también es característico o diferencia la presión arterial entre ambos brazos porque justamente el compromiso de alguna de las principales arterias puede llevar a menor presión arterial en esa zona. Finalmente, cuanto más territorios están comprometidos, más suma los criterios clasificatorios, así también como el compromiso simétrico en las paredes arteriales o si está comprometida la arteria abdominal, renal o mesentérica, que son las zonas con mayor compromiso. Este es el caso de una paciente joven cerca de 30 años que consultó por claudicación intermitente. Tenía hecho arteriografías que mostraban el compromiso ortoilíaco y acá con el PTC, fíjense que además del estrechamiento de la luz, vemos esta zona que capta y que post tratamiento deja de captar. O sea, seguimos teniendo efectivamente el engrosamiento de la pared y la estrechez de la luz, pero ya la actividad inflamatoria disminuyó, como lo muestra que no está más esta zona hipercaptante o hipermetabólica en la bifurcación aortoilíaca. De hecho, clínicamente la paciente tuvo una excelente mejoría con el tratamiento, en este caso con corticoides y metotrexate. Finalmente, podemos tener vasculitis de vaso variable, que puede afectar
arterias, venas, capilares de cualquier lugar del cuerpo y se llama enfermedad de Behçet. Es una vasculitis sistémica, tiene también algunos componentes autoinflamatorios y característicamente se asocia a una alteración genética en el HLA-B51 que también nos puede ayudar al diagnóstico si está disponible. Lo más característico son úlceras orales y genitales recurrentes, generalmente son dolorosas. Se puede asociar a compromiso ocular como uveitis posterior o vasculitis retiniana muy frecuentemente. También otro tipo de lesiones cutáneas tipo papulopustulosas o pseudofoliculitis, eritema nodoso y es característico también la prueba positiva. La prueba es la estimulación, generalmente con una aguja en el antebrazo, y la lectura a las 48-72 horas, donde en realidad lo que tenemos es una lesión muy similar a la que vemos en las lesiones papulopustulosas, pero que está en este caso inducida por el microtrauma de la aguja cuando le hacemos la prueba de Patergia. Es muy útil para el diagnóstico, si bien no es muy sensible en nuestra población. Puedo tener también compromiso articular, gastrointestinal, trombosis arteriales o venosas, es muy característico. Las tromboflebitis superficiales nos tienen que hacer pensar en este síndrome. El compromiso neurológico también, trombosis de los senos cavernosos o romboencefalitis, es muy característico de esta enfermedad y con menos frecuencia el compromiso cardíaco. Finalmente vamos a ver diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son las entidades que nos pueden imitar vasculitis sistémicas? Bueno, todo lo que pueda dar un compromiso inflamatorio sistémico, como por ejemplo infecciones sistémicas, una endocarditis infecciosa. En algunos casos, dijimos, los nódulos pulmonares, tenemos que pensar en tuberculosis o en tumores. Desde el punto de vista de lesiones por oclusiones vasculares, una endocarditis infecciosa que manda émbolos puede tener manifestaciones clínicas o un mixoma auricular, embolias de colesterol. Finalmente, neoplasias malignas por sus síntomas constitucionales, reactantes de fase aguda alta y a veces nódulos que pueden llegar a generar diagnósticos diferenciales y muchas veces la cocaína en menos casos la ergotamina, pero la cocaína puede dar isquemia por vasoconstricción y de esa manera tener manifestaciones clínicas similares a las lesiones isquémicas producto de alguna vasculitis. Muchas veces se pueden asociar a enfermedades autoinmunes sistémicas. Puedo tener tanto un lupus como una artritis reumatoidea que, digamos, tengan algunas manifestaciones vasculíticas y es importante ver que no esté la enfermedad autoinmune subyacente. Las trombofilias, por supuesto, por la presencia de trombosis. Recordemos que la trombosis puede ser porque se inflamó el vaso y al estar inflamado genera la trombosis o bien puede haber una trombosis por un aumento de la tendencia a la formación de trombos, como por ejemplo en trombofilias por un síndrome antifosfolipídico. Además, el síndrome antifosfolipídico también puede tener líderes reticulares y Raynaud, por lo que el diagnóstico diferencial en algunos casos puede ser dificultoso. También una púrpura trombótica trombocitopénica, tromboangiitis obliterante y en algunos casos coagulación intravascular diseminada pueden simularlo. Finalmente, la vasculitis de Takayasu puede tener manifestaciones similares a una displasia fibromuscular por la isquemia, sobre todo las manifestaciones de claudicación intermitente, incluso a veces las imágenes similares, pero lo vamos a diferenciar por la inflamación que es característico de la enfermedad de Takayasu y que no está en la displasia fibromuscular y por supuesto el tratamiento en el caso de la vasculitis de Takayasu es con inmunosupresión. Otros diagnósticos diferenciales según la presentación, por ejemplo, ya hablamos de la púrpura simple, las embolias de colesterol. ¿Cómo estudiamos estos pacientes? Va a depender, por supuesto, de la manifestación clínica que tenga, pero siempre el diagnóstico de vasculitis vamos a tratar de obtener una biopsia siempre que sea posible y en el caso de compromiso de arterias
de mediano o de gran calibre, va a ser muy útil las imágenes como arteriografía o angiotac, angioresonancia. Y como dijimos, para vasculitis de grandes vasos, el PET-TC, porque nos muestra la las zonas de hiperactividad que son muy útiles tanto para diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad. ¿Qué determinaciones nos pueden ayudar en estos casos? Por supuesto, reactantes de fase aguda, eventualmente para diferenciar con infección puede ser útil la procalcitonina, por supuesto los ANCA, cuando hay vasculitis asociada a ANCA, recordemos que tenemos que pedir anticuerpos anti-MPO y anti-PR3. Crioglobulina, factor reumatoide y complemento. Recordemos que la crioglobulinemia mixta se asocia a altos títulos de factor reumatoide y bajos niveles de C4 y el proteinograma por electroforesis por la asociación sobre todo de la crioglobulinemia con discrasias de células plasmáticas. Finalmente, para hacer diagnóstico diferencial con síndrome antifosfolipídico, vamos a pedir anticuerpos antifosfolipídicos y en algunos casos diferenciar con un estudio de trombofilia cuando las manifestaciones son fundamentalmente trombóticas. Otros autoanticuerpos, si sospechamos enfermedad autoinmune sistémica, como por ejemplo FAN, por supuesto, factor reumatoide, si sospechamos tanto crioglobulina como artritis reumatoidea. Siempre un hemograma especializado, evaluar la linfopenia y la orina, el sedimento de orina especializado y la orina de 24 horas para evaluar la presencia o no de compromiso renal, que de hecho es muy frecuente en las vasculitis cuando tengo compromiso de vaso medio. Finalmente, serologías virales. Recordemos que el virus de hepatitis B está muy asociado a la poliarteritis nodosa, la hepatitis C, a la crioglobulinemia y en general las infecciones virales, además de que es importante hacer una determinación que vamos a ver que el tratamiento va a ser con inmunosupresión y por lo tanto son virus que necesitamos descartar previo a la inmunosupresión y a veces pueden tener manifestaciones similares. Por lo tanto, hepatitis B, hepatitis C, HIV y en algunos casos virus Epstein-Barr o parvovirus B19 según las manifestaciones clínicas y un perfil tiroideo si hay astenia, una anemia sin diagnóstico u otras manifestaciones puede llegar a ser útil. Finalmente, muy brevemente, alguna mención en cuanto al tratamiento. Lo más importante es saber que va a depender, por supuesto, del tipo de vasculitis, de la presencia o no de otras enfermedades asociadas y fundamentalmente de la severidad del compromiso orgánico. No vamos a tratar igual, por supuesto, una vasculitis cutánea leucocitoclástica aislada que un síndrome pulmón-riñón por una poliangitis microscópica. En cuanto justamente a la cutánea aislada, a veces incluso diagnosticado por biopsia, a veces simplemente eliminar el agente causal y el reposo puede ser suficiente y si no es suficiente, dosis bajas de corticoides. En algunos casos, la colchicina, claramente en la enfermedad de Behçet o si hay úlceras orales asociadas y si hay compromiso más importante, por supuesto, si hay una vasculitis sistémica, puede ser necesario corticoides sistémicas y algún otro inmunosupresor según el caso, ya para ver con el especialista, así como también otras alternativas como plasmaféresis, inmunoglobulina, anticuerpos monoclonales anticélulas B como rituximab, entre otras opciones que son, por supuesto, para el especialista. Como conclusión, es fundamental reconocer las manifestaciones tempranas de las vasculitis porque son tan proteinformes que pueden llegar a ser el motivo de consulta a nivel de atención primaria. Y por lo tanto, llegar a una sospecha temprana de vasculitis claramente va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Por eso es muy importante conocerlo y tener la sospecha para poder derivar tempranamente. Determinar el patrón clínico, anatomopatológico, imaginológico,
Es fundamental para establecer un diagnóstico claro lo antes posible, administrar la terapéutica, monitorear la respuesta, prevenir la progresión de la enfermedad, también estratificar los pacientes por riesgo y adelantarse a las recaídas. Muchas gracias.